Bienvenidos al podcast de Grilletes del Nuevo Humanismo. Yo soy el participante número uno, me llamo Javier Garita, soy estudiante de la Universidad Nacional, estudio Ingeniería en Sistemas, crecí en Heredias, en Costa Rica, y, y eso, Bueno, yo soy Kenneth Porras, estoy igual en Ingeniería en Sistemas en la Universidad Nacional, en Heredia. Eh, y bueno, aquí les vamos a presentar lo que investigamos, el libro, perdón, y la película que nos interesó hacer la relación de ambos. exactamente. Y ok, para explicar un poco de la dinámica del podcast, de qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a tratar. Voy a introducir que la idea principal del podcast es establecer la idea de que en el ser humano existe un instinto o unos pensamientos salvajes, violentos y dominantes que salen a la luz cuando las personas están y se posicionan en una posición de poder, en una pirámide social, y eso hace que sientan el poder y que tengan el control para imponer sus ideas y sus acciones sobre los demás. Sí, también, digamos, podríamos relacionar esto mismo con política, digamos, tanto con política como en espacios de trabajo, en espacios de estudio e incluso en el núcleo del hogar. Eh, También lo podemos relacionar socialmente con amigos, con grupos Es así más o menos variados en los que casi siempre hay una persona que siente que es el líder y por lo general suele rechazar o apartar a nuevos miembros o directamente cuando los miembros están dentro y no son nuevos los trata mal. exacto, muy muy interesante eso, la verdad. Y para hacer esto, entonces tenemos primero el texto de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Joseph Conrad es un autor que nació en Polonia y luego pasó a vivir al Reino Unido, donde se empezó pues a, pues a desarrollar como escritor, ¿verdad? Durante su vida, él en cierto momento realizó un viaje a Marfil, donde fue en este lugar donde él evidenció y pudo ver con sus propios ojos muchos de los daños que el imperialismo y colonialismo europeo hizo en África, visualizando situaciones duras, fuertes, que más adelante vamos a especificar, que hicieron que naciera esta idea, la primera idea de realizar esta obra literaria, que para este podcast es clave ya que trata directamente todas estas cosas que el ser humano es capaz de hacer sobre otras cuando se siente más poderoso y que domina sobre otras personas y sobre todo siente que tiene más valor. Ok, y bueno, yo les voy a presentar la película que sería Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith. Eh, bueno, es una película que salió en el año 2005, es la sexta película de la saga de películas de Star Wars, pero es la tercera en orden cronológico en lo que sería el canon de estas películas. Es escrita y dirigida por George Lucas. Y bueno, en esta película podemos ver cómo una figura de poder, una figura de autoridad puede convencer a una persona, no importa si es una persona sumamente inteligente, una persona no tan brillante, una persona que viene de la nobleza, una persona que viene desde abajo, la logra convencer de hacer cosas que en realidad nunca quiso hacer, cosas que desde el principio se le enseñó que no estaban bien, eh, para cumplir sus propios intereses y, digamos, cómo lo logra manipular tanto física como mentalmente, bueno, psicológicamente, para sus propios fines, digamos, como
como para orillarlo al- a la maldad, digamos. Yo en lo personal nunca he visto esta película y a mí me sorprendió mucho cuando la vi porque realmente me impresionó lo dramática que es y cómo ataca, digamos, como si uno lo ve como desde esta lente de la maldad, la opresión, etcétera, es como muy claro el mensaje, ¿verdad? Sí, en realidad, digamos, estas películas sí se caracterizan como por su suspenso, por su misticismo, pero también por los giros inesperados en los que usted dice, ok, eso, ¿cómo pasó? Y el montón que afecta un pequeño giro en toda la trama. Por ejemplo, en esta película, el giro en el que Palpatine este, es salvado por Anakin y es obligado a, pues, a matar al Lord Sith que está en ese momento, eh, que se llamaba el Conde Dooku, para después generar como ese giro de trama oscuro dentro del personaje, un personaje que venía a equilibrar la fuerza, a darle mayor luz, pero el equilibrio de la fuerza en realidad no fue ese. Y bueno, yo leí el libro y sí me pareció poco, nunca lo había leído, en realidad no soy mucho de leer, me pareció un poco fuerte, en realidad, por las cosas que fui leyendo. Y siento que también tuvo ahí como un giro un poquito. Bueno, yo no soy de leer, para mí muchas cosas son inesperadas. O sea, lo estoy leyendo y digo, ok, esto va por este lado y ¡pum! Pasa tal cosa y yo, opa, ¿cómo así? Entonces sí, también me pareció un poquito interesante y sí lo relacioné bastante en lo que lo iba leyendo. Claro, yo creo que en estas dos historias, los dos personajes que tenemos como más fuertes representando este lado de la maldad y este lado de crueldad y de opresión, ¿verdad? Tendríamos lo que es Kurtz, ¿verdad? Que es el comerciante que está a Marfil, que lleva con tanta cotidianidad todos los abusos que se le hace a los nativos, con explotación laboral, con deshumanización, con violencia. Sí, claro. Es, es realmente fuerte. Y bueno, por el lado Y de Star Wars, literalmente Palpatine es el peor villano, bueno, el mejor peor villano que pudo haber tenido esta saga. O sea, no se comparan. Para mí, psicológicamente no se compara con Darth Vader. Nunca, 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 nunca. Darth Vader era muy buen villano, en efecto. Digamos, se metía mucho con lo que es la psicología de los personajes y hacía lo mismo. Mucha violencia, mucha deshumanización, esclavitud. No tanto con, digamos, al final son personas, pero eran clones. Entonces los esclavizaba, los trataba mal y, por ejemplo, si ya no les servían, los mataba o los dejaba morir por algún lado, en alguna luna o en algún planeta remoto. sí, digamos, yo de lo que pude ver en la película, que es cuando empieza a hacer el genocidio de los Jedi, Ajá, en la de los Orden Jedi. 66. Sí, es algo realmente fuerte y, digamos, tal vez quitándolo del contexto del universo de Star Wars, o bueno, incluso ahí dentro, está haciendo un genocidio, ¿verdad? Y a lo largo de la humanidad, hemos visto esta clase de genocidios, ¿verdad? Correcto. Yo siempre he sentido Cosas, personalmente como- que se basa mucho en la Segunda Guerra Mundial. sí, con el Holocausto. Correcto. Sí, también me recuerda mucho a, no sé si conoces, este, en la frontera con República Dominicana y Haití, Ajá, una, un evento que hubo acerca de la matanza del Perejil. la matanza del perejil, correcto. Sí, se me hace muy similar y muy relacionado a toda esa clase de genocidios, ¿verdad? Que son un claro mensaje de poder y de opresión contra esas personas que tal vez son más vulnerables, tal vez
por sus avances tecnológicos, por su nivel económico o lo que sea, o simplemente por su origen, ¿verdad? O en el caso de Star Wars, poniendo más en contexto de la película, lo hacen, creo yo, porque los Jedi son de alguna forma una amenaza para el poder, ¿cierto? Sí, una amenaza completa para la República. O sea, son momentos y la hacen caer porque ellos buscan más que todo la justicia y la República, en el caso de las películas que vienen después de a partir de la tercera y después, que sería el Imperio, lo que buscan es el poder estar encima de todo el mundo, poder tener la libertad de si usted está en contra de ellos, matarlo y que no pase nada. Y siento que así funciona, por ejemplo, así funcionó mucho el holocausto judío, porque, bueno, Adolfo Hitler quería poder, quería venganza más que todo como de las personas que siempre lo apartaron. Entonces sí sí se relaciona tanto con eso y y se ve mucho la diferencia entre bandos también. Sí, es cierto. Ay, no, me morí. Sí, Eh, no, en el caso del libro es algo, siento yo que un poco más lúgubre o más depresivo, ya que, mm, digamos, de parte del colonialismo lo que hacen es deshumanizar a los nativos para encadenarlos y oprimirles para que hagan trabajos forzados, ¿verdad? sí, Es desgraciadamente prácticamente no se como, quedaban como solo en eso. usarlos, es como usarlos como máquinas. Sí, correcto. No, no. Como le digo, desgraciadamente no se quedaban en eso, no eran solo trabajos forzados. Todavía no dice trabajos forzados, llega un punto en el que bueno, los esclavistas en este caso, porque no tienen otra palabra, llegan a prescindir de los servicios de estas personas. Desgraciadamente, cuando prescinden de sus servicios, los matan, usan a las mujeres como objetos sexuales, también las utilizan para trabajos forzados, obviamente, y a los niños no les tienen absolutamente nada de compasión, también los utilizan para trabajos forzados, y no me estoy refiriendo solo en el libro, o sea, también pasó en la vida real en su momento, cuando los españoles colonizaron América, tanto españoles como ingleses y portugueses y franceses. O sea, media Europa se vino para América, impusieron su mando, sus religiones, su idioma, impusieron su sistema político, su sistema económico sobre lo que ya bueno, las comunidades o las tribus de América tenían. Y el que no quería, lo mataban, lo esclavizaban primero. Obviamente iban a sacar el mayor provecho del, de la mano de obra que estaban consiguiendo gratis, pero también los mataban, los torturaban, los humillaban, les robaban. O sea, son cosas que todavía de hoy, a día de hoy, perdón, desgraciadamente pasan, pero ya es como con menos frecuencia. Sí, y es duro también como se les roba la esperanza y su futuro a través de utilizar sus tierras, extraer los recursos de sus propias tierras, ¿verdad? Es realmente muy cruel. Y es interesante como, digamos, eso es algo que perdón, que el capitán, se me va, el protagonista, Charles Marlowe, Marlowe. Ajá. Marlowe no se da cuenta al 100% de la realidad hasta que no incluso al llegar, sino al profundizar, al llegar más, al conocer el lugar de una forma más detallada, porque tal vez desde una visión externa, incluso influenciada por un nacionalismo fuerte que había en esas épocas de colonialismo, no se percibe la crueldad con la que se está tratando a esa gente
a esas personas nativas. Sí, yo más bien siento que Marlo lo que hacía era como obviarlo porque para él era algo normal. O sea, él todavía no caía en cuenta de lo que estaba pasando porque para él era normal hasta que él se concientizó solito, supongo, porque no creo que nadie le haya dicho nada, de que si eso pasara, por ejemplo, en el país o en el pueblo de él lo vería como algo malo. Y hasta ahí siento yo que él fue que cayó en cuenta de qué era lo que estaba pasando en realidad con todo su viaje y todos los negocios que tenía Kurtz. Cierto. Y yo siento que es eso, es por haberlo evidenciado tan de cerca y ver el sufrimiento de las personas, de Sí, esas personas nativas, porque verlo de una forma distante o de una forma tal vez incluso rutinaria o cotidiana, como tú dices, que tal vez sentía que era lo normal, lo obviaba. sí, Tal vez eso desdibuja un poco la línea de acerca de que también son personas, los deshumaniza en sí. sí, igual esa línea siento que en el colonialismo siempre fue entre muy, muy, muy delgada y nula, porque ellos siempre vieron a los nativos, ya sea África, ya sea América, ya sea islas vecinas, Asia y demás, o sea, los lugares que ellos colonizaron o invadieron, ellos los veían como salvajes, como simios, como si fueran monos que no habían evolucionado y no habían llegado a la capacidad cognitiva de ellos, cuando por ejemplo sabemos que en América ya contábamos hacía mucho tiempo con un sistema de conteo decimal, cuando ya se Ujú. sabían llevar los calendarios hacía siglos, cuando ya se sabía llevar este, por lo menos las horas del día, las temporadas de cultivo y demás. Y siento que Claro, los europeos en general nunca vieron a las personas de América y, bueno, las colonias que fueron haciendo por el mundo como personas, sino como trabajadores, como salvajes, como indígenas que no sabían nada de la vida y había que educarlos a como diera lugar, ya fuera desde con violencia hasta dando el ejemplo con la muerte de otro individuo. claro, sí. Yo pienso que en verdad durante este colonialismo la única forma en la que pudieron poner, que pudieron imponer poder sobre estas personas nativas fue la violencia, porque si hubiera existido alguna clase de diálogo o alguna otra clase de interacción, pudieron haber pasado las cosas de una forma muy distinta, comercio, diplomacia, etcétera. Pero Europa, por algún motivo de superioridad, de sentirse superiores, buscaron desde un principio el camino de la violencia. Sí, nunca trataron de hacer diálogo. También supongo que por las barreras que habían, tanto, tanto ideológicas como religiosas como de habla. O sea, pero nunca se pusieron como a decir, ok, estos individuos no me entienden, estas personas no están entendiendo lo que les digo, voy a tratar de hacerlo más fácil, voy a tratar de, no sé, hacerles señas, o lo que sea. Nunca lo intentaron Claro, y directamente, como usted dice, se fueron a la violencia, se fueron al esclavismo, a las muertes, a, no sé, violaciones, destrucción eh, ¿cómo es que llaman? De monumentos sagrados para los indígenas de aquí, para, claro, es muy del pensamiento de lo que es distinto o lo que no es europeo o lo que no es tal, ¿verdad? Destruirlo, eliminarlo o sí, violentarlo. lo veían como algo mundano, entonces algo que no estaba conforme a la iglesia, ya sabemos que la mayoría de europeos eran católicos, y ¿Cierto? si no Ujú. estaba bajo lo que ellos conocían como lo correcto religiosamente por el Dios que ellos tenían y tienen aún, este, pues lo destruían, como usted dice, o sea, no había
no habían grises, era o blanco o negro, y si era negro era malo. exacto. Sí, y es una mentalidad que ciertamente como sociedad amenaza mucho porque no permite a las personas expresarse o variar sus ideas y poder encontrar pues distintas formas de ver las cosas, que al final es lo que siempre ha permitido los progresos, ¿verdad? En Sí, un montón de áreas. Y eso es muy triste porque realmente todo lo que esos nativos y todas estas civilizaciones tenían, en cierta parte, mucho de eso se perdió realmente y no se rescató para tratar de enrumbar a la humanidad en un mejor sentido. sí, no, correcto. Y digamos, también tocando el tema de destrucción de lo que para un individuo o un colectivo de individuos no está bien. Por ejemplo, en Star Wars, para el Imperio, por ejemplo, como dije al principio, Palpatine fue salvado por Anakin Skywalker, quien es un Jedi, bueno, fue un Jedi, y digamos, la moral de los Jedi era mantener con vida a la mayor cantidad de personas, no importa si eran buenas o malas, que bueno o malo era muy, digamos, muy marcado quién era malo. O sea, socialmente también eso varía, pero en las películas sí es muy marcado quién era malo. Y lo obligó a hacer algo que solo hacen los malos, que de hecho le dice, no lo puedo matar, refiriéndose al conde Dooku, cuando lo tenía arrollado en el suelo, desarmado. Y Palpatine le dijo, no, mátelo, 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 hasta que eh, Anakin cedió ante sus órdenes, porque recordemos que era un canciller con mucha influencia en el Consejo Jedi. O sea, era una de las mentes más brillantes que habían dentro del Consejo. Al final resultó, como dije, ser un, un infiltrado más de los Sith, del Imperio, de la República. Tiene varios nombres, ahí fueron convirtiéndose después, pero era un infiltrado de los Sith dentro del Consejo Jedi. Entonces, para hacerle caso a uno de los grandes maestros del consejo, lo que hizo fue matar a una persona que ya está indefensa sabiendo que eso no estaba bien. Y ahí justamente es donde el personaje bueno, amable y todo de Anakin Skywalker se quiebra. No sé si usted vio que cuando él llega con Padme, literalmente él es prácticamente otra persona. Sí, realmente esa parte de la película yo sentí una tensión total porque es muy tenso tantas cosas que están pasando, porque de hecho esa parte de la película yo siento que pasa muy rápido. Son catástrofes, es un montón de malos eventos tan seguidos, pero sí me parece muy triste y, y cruel cómo manipula a Palpatine a Anakin. Sí, completamente. Digamos, él usa ni siquiera tiene que usar la fuerza, aunque yo personalmente sí siento que él en algún punto tuvo que influir, porque Anakin al principio tenía un sentido, perdón, de la justicia muy, muy bien marcado. Él sabía qué era lo que estaba mal y como dije anteriormente, se lo recalca, matar a una persona que está desarmada y no es una amenaza, está mal, no lo voy a hacer, pero es tanta la insistencia que al final lo hace y después empieza a envenenarlo como decimos popularmente, a meterle como esa espinita, como ese bichito de, ok, los Jedi no tienen tanta fuerza como ellos quieren aparentar, los Jedi no pueden hacer tal cosa, no pueden hacer tal otra. Entonces sí, siento como que lo manipula demasiado y de unas formas no, bueno, manipular en general no es algo bonito. Si digamos una persona manipula a otra, para mí no, realmente no vale la pena, pero digamos, no manipula diciéndole cosas bonitas, literalmente manipula, y disculpe el término, echándole mierda a los Jedi, Sí, diciendo que ellos no pueden esto, que ellos no pueden aquello, que él le puede ayudar porque en ese momento Padme estaba embarazada de quienes iban a ser
en el futuro Lucas Skywalker, Lucas, perdón, es que me fui con George Lucas, de quién se iban a hacer en el futuro Luke Skywalker, que curiosamente en latino, español latino se llama Lucas el Trotamundos, no es mentira, si es un dato curioso, un poco vergonzoso también, y la princesa Leia, que más adelante se iban a volver a encontrar y Leia iba a tener ahí sus historias, pero Palpatine, o en el lado de los Sith conocido como Darth Sidious, usó el embarazo de Padme y las visiones que yo supongo él mismo le ayudó a ver, valga la redundancia, del futuro en el que Padme muere en el parto, para poderlo manipular y decirle, ok, con el lado oscuro, con las artes oscuras de la fuerza, yo le puedo ayudar a usted a que Padme tenga sus hijos y no muera en el intento. E incluso si llega a morir, le puedo enseñar a revivirla. O sea, siento yo que es una manipulación muy oscura, muy fuerte, no sé, Sí, muy malvada. sí, porque sí, se juega mucho con ya las cosas de la naturaleza, digamos, se quiere alterar, por así decirlo, y la realidad en ese aspecto, ¿verdad? Que querer ese escapar de la muerte es algo difícil. Y, o sea, es algo, no sé, hasta cierto punto inmoral, ¿verdad? Un caso muy contrario a lo que le dice Yoda cuando hablan del tema, ¿cierto? Sí, correcto. Yoda le dice que si bien con la fuerza él no va a tener esos poderes, que no los necesita, que no son naturales, que son, por eso se llama el lado oscuro, porque son artes muy oscuras, artes muy malvadas. Y Yoda le dice, no, o sea, usted siga, usted puede ser un gran Jedi, pero pasa lo que siento yo que es ya el quiebre total de Anakin Skywalker, que es cuando le niegan, digamos, la posibilidad de ser un gran maestro del Consejo Jedi y poder entrenar a más Jedis, que en este caso se llaman Padawans, cuando son jóvenes y son aprendices, le niegan ese permiso, incluso ya habiendo sido solicitado por Palpatine, o como dije antes, Darth Sidious. Y ahí es donde él se quiebra, donde él dice, ok, los Jedi no son buenos, ellos quieren tener el poder solo para ellos y no meter a nadie más, ellos saben que yo soy muy fuerte. Hay una disculpa por el vecino que tiene la moto, suena más de lo que corre. Imposible silenciar eso. Y siento que es donde él se termina de quebrar por completo y termina de tocar fondo en el lado oscuro. Y tras de eso accede a recibir órdenes y recibir entrenamiento por parte de Darth Sidious, ya no del conde de Palpatine, sino directamente Darth Sidious habló con la parte completamente malvada y no escondida de Palpatine. Y Darth Sidious le dijo, yo lo voy a enseñar a resucitar gente, a salvar a la gente de la muerte, lo voy a enseñar a eso y a eso. Usted va a ser mi aprendiz, pero usted tiene que ayudarme a mí, usted tiene que deshacerse de los Jedi y caemos en lo que es la Orden 66, que es un genocidio en contra de los Jedi, sin importar si eran hombres, mujeres o niños, lo que se ve muy claramente de forma muy cruda en la película. Y siento yo que pues a Anakin eso le caló, le dolió, pero sintió que era lo correcto porque fue lo que le fueron diciendo a lo largo de la película, a lo largo de la saga, y por el odio que ya le tenía a los Jedi por no quererlo hacer maestro. Sí, y es muy interesante porque este paso de Anakin al lado oscuro y prácticamente es de lo que venimos hablando, cómo una persona puede recaer a la maldad o a pensamientos de violencia
contra otras personas. Y es muy interesante cómo entre el libro y la película, mientras el libro, nuestro protagonista parte del lado oscuro, por así decirlo, y se da cuenta de lo que este lado genera a los demás, decide salir y decide, este, pues por decirlo así, ve la realidad, ¿verdad? En cambio, en Star Wars la narrativa es al contrario, como una persona que está de el lado correcto o de un lado donde no se le oprimían a las personas, recae por intereses personales y por deseos y por otro tipo de factores que lo hacen caer en esta maldad. En efecto, eso a mí me gustó bastante porque es justo eso que usted acaba de decir, digamos, uno es el contraste entre lo negro a lo blanco y el otro es de lo blanco a lo negro, completamente distinto como personaje, como usted dice, pasa de lo malo a lo bueno y el otro más bien al revés de lo bueno a lo malo. Pero sin embargo, siento yo que lo de Marlowe tiene muchísimo, ¿cómo decirlo? Con muchísimo mérito, porque él, en realidad, él era un empleado de alguien más que lo mandaron a buscar a Kurtz, y Kurtz era como un dios en el Congo. O Ujú, sea, cierto. era una persona sumamente aclamada, una persona respetada. ¿Por qué? No porque era bueno, no porque era justo, por su maldad, porque el que estaba en contra de él, muerto. El que Ujú, estaba, el que no iba con el pensar de él, muerto. ¿Qué pasa? Que es justo, o sea, yo reflejo mucho el personaje, en el personaje de Kurtz, a Palpatine, ujú, por lo mismo, o sea, la persona que estuvo en contra de Palpatine se moría. O sea, lo podemos ver con, con los Jedi que llegan a buscarlo, eh, ya afrontando el final de la película, que literalmente él mata a dos para poder seguir, porque lo iban a arrestar porque se dieron cuenta que era un Sith. Y prefirió matar a dos, y cuando llegó Anakin, matar al tercero, que, que afrontar las consecuencias de sus actos. Al ujú, revés de lo que le pasó a Kurtz, que Kurtz eh, de ahí se muere. Se muere en el viaje de vuelta hacia Europa, o sea, y gritando, o sea, tras eso tiene una muerte, no sé, como muy impactante. Él grita el horror, y se muere, o sea, siento ujú. yo que es como un contraste muy vacilón. Sí, es muy interesante. Y siento yo que ambas obras, por eso comparar ambas obras, completa mucho la idea de lo que queramos observar. Y también para dar paso a la siguiente parte del podcast, es, se suele decir que es importante mirar al pasado para no cometer los errores que sucedieron en él, ¿cierto? Sí, Por eso es muy importante entender todas estas obras que pueden ser muy comparables a sucesos reales que nos han pasado a la humanidad y ver cómo la propuesta del nuevo humanismo es una herramienta para poder superar todas estas cosas de maldad y de pensamientos tal vez antropocentristas que ponen en medio a los seres humanos, a sus riquezas, a su ambición y poder pasar a pensar de una forma un poco más universal que tenga en mente más allá de los seres humanos o más allá de una sola persona o de los intereses de un solo sector, sino convivir de una forma en la que se pueda tener pues cierta paz y cierta tranquilidad donde cada persona pueda sentirse segura de ser quien es. sí, eh, siento también que, digamos, eso se puede relacionar con el nuevo humanismo, de forma más que todo como, igual como usted lo dice, darse cuenta, pero no tanto darse cuenta, sino evidenciar, que esas cosas fueron pasando. Entonces, sí.
sí como para darnos cuenta si ahorita está pasando, saber que está mal. Personalmente es lo que yo siento, no sé si Sí, entiendo tu punto. Y yo pienso que tiene que ver mucho con el cambio de mentalidad o de filosofía que tienen que empezar a tener las personas. Porque hoy en día vivimos en un mundo que todo es muy material, muy superficial, muy de lo que uno tiene, lo que uno aparenta, y se dejan de lado muchas otras cosas que al principio puede uno pensar que tal vez no pueden llenar tanto. Por ejemplo, paz mental, tranquilidad, una conciencia libre de no haber cometido ningún acto de violencia o algo contra los demás. Cómo se subestima el valor de esas cosas y se pone por encima otras cosas que en verdad, pues, pues a la larga no nos satisfacen o no nos llenan como personas, ¿verdad? Yo pienso que tristemente el ser humano, como tú dices, ha caído hoy en día, incluso se sigue viendo cómo se siguen esos pensamientos y cómo hay que hacer reflexión para pasar a una filosofía que más bien permita una coexistencia más tranquila, tanto con el planeta como con nosotros mismos. sí, completamente de acuerdo. Y más que todo, sabiendo que aún a día de hoy hay personas que cegadas por el poder hacen cosas inhumanas, porque no hay otra palabra. O sea, pueden llegar a torturar a otras personas, por ejemplo. O, no sé, se supone que todos tenemos derecho a ser juzgados de forma justa y hay personas que estando en el poder llegan y nada más encarcelan a las personas que no les cae bien o Ujú. personas que ellos consideran que están mal según la ideología de ellos mismos. O sea, se podría tomar por el caso de Nayib Bukele, pero, o sea, siento yo que si bien, o sea, ellos no son juzgados, siento que, y digamos, también tampoco hay filtros, o sea, hay muchas cosas ahí que comentar, no hay tiempo para eso, porque si no, duro 3 días. Pero sí, digamos, este, ellos no diferencian entre una persona que está tatuada porque le gusta o una persona que está tatuada por maras. Entonces sí hay como cierta diferencia en ruptura o en violentación de derechos humanos. Pero por ejemplo Nicaragua, Cuba, Venezuela, que son países, bueno, Corea del Norte también, que son países que desaparecen personas porque no están, digamos, alineadas con el pensamiento de las mentes directoras del país. Entonces Claro. sí siento que yo que todavía a día de hoy eso pasa y digamos, no se trata de hacer mucho o no se hace mucho. O sea, podemos hablar de que el, la UNICEF creo que es la que hace, tiene el ejército de paz o algo así, los boinas celestes o los cascos celestes, por ahí andaban. Ujú. Siento yo que ellos no hacen énfasis en esto. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, tampoco hace énfasis en la violación de derechos humanos que hay en esos 4 países que mencioné, por no decir los otros miles que hay. Bueno, miles no creo, cientos, o la decena, no sé. Pero sí sé que hay muchos países en donde si usted no está alineado con el gobierno, cárcel, esclavitud, tortura o muerte. O sea, esas son las 4 opciones que usted tiene. Usted decide, pero de ahí no sale. Claro, Entonces sí, sí, y claramente las personas, ni por un sentido de supervivencia, por un sentido de querer seguir, ¿verdad? Ni claramente se ven oprimidas, porque tienen que elegir el camino de seguir lo que las directrices mandan. Y el caso de El Salvador es un caso muy extenso que nos podría dar por horas, pero siento yo que refleja mucho de la actualidad humana actualmente. Como hay personas
muy desesperadas, tal vez por una situación de violencia, como en el caso de El Salvador, son las maras, ¿cómo por querer erradicar eso se toma un volantazo, por así decirlo, como se suele decir, una medida radical, un- una acción fuerte que, como tú dices, termina llevándose en banda muchas otras personas inocentes, que es lo que justamente se debería de evitar, porque el valor de una vida humana es, es innumerable y pasarle por encima a todas estas personas solo porque solo por querer erradicar un problema realmente demuestra mucho de que como humanidad estamos perdiendo y no hemos sabido desarrollar medidas efectivas que podamos interiorizar para poder hacer el bien a otros sin tener que recurrir a la violencia, justamente. Que al final a la violencia, como decíamos antes, es a lo que recurre el mismo colonialismo, ¿verdad? Ujú. Por eso es que violencia contra violencia al final no nos va a dar lo que queremos, que es una paz, una coexistencia pacífica, porque siempre va a haber algún lado que quede con resentimiento, odio, y eso es justamente lo que hay que evitar para poder por fin empezar a ponernos de acuerdo como sociedad. Sí, igual personalmente siento un poco utópico una sociedad, me encantaría, no lo voy a mentir, me encantaría, pero siento un poco utópica una sociedad donde no hay violencia, siempre van a haber estratos, porque desgraciadamente, digamos, si bien la violencia se ve en personas que tienen mucho dinero, no, usted no ve, por ejemplo, en Romoser o en los barrios ya allá arriba de escaso tipo Guachipelín o así, bueno, Guachipelín más o menos, pero digamos, en barrios que uno llama finos, barrios pipis, barrios fresas, usted no ve tanta violencia como ve en barrios como Atillo, como Alajuelita, Desamparados, el Infiernillo de la Juela, el barrio donde yo vivía en Grecia hace unos años era un barrio de los más conflictivos que había en la zona. Y pues, desgraciadamente a mí me tocó defenderme, o sea, aprenderme a defender y demás, pero, o sea, no quiere decir que yo diga que eso está bien, no me parece. A veces por circunstancias sí uno se tiene que defender, pero no hay que justificar la defensa para poder uno caer en más violencia o ya en actos delictivos como tal. Pero sí siento que es un poco utópico que no haya violencia en toda la sociedad. Siempre va a haber un poco Claro. y digamos, si, si bien vemos el pasado y sabemos que pues hay que mejorar como sociedad, hay una frase que es de un juego que dice que la guerra nunca cambia. ¿Por qué? Porque siempre la guerra ha sido por temas políticos o por temas de territorio. Entonces sí siento que siempre vamos a vivir en ese mismo ciclo. Cierto, porque al final una guerra es algo orquestado por entes muy poderosos, por gobiernos que representan y tienen el poder de países, ¿verdad? Ujú. Entonces, para poder transformar conflictos de ese calibre, de ese volumen, son conflictos muy complejos y muy nivel macro, ¿verdad? Sí, Sin embargo, podemos verlo de una forma, y es que, claro, ahí está el desafío realmente, que vivimos en una sociedad donde tiene la violencia y todas estas y situaciones de odio tan profundizadas que básicamente hasta cierto punto lo necesitamos si no queremos, si queremos plantearnos firme. Y es algo muy triste porque para poder defenderse hoy en día hace falta tener una postura rígida. Y eso es algo que en verdad deberíamos de intentar cambiar como sociedad porque no debemos de ser rígidos ante los demás. Deberíamos de saber escuchar, de saber o de tener la posibilidad de extender la ayuda a otras personas si lo necesitan, para que estas personas no tengan que recurrir a una violencia que pueda lastimar a alguien. Pero por eso el nuevo humanismo siento yo que es algo que debemos de ver no como un fin
al que debamos llegar no es como que debemos desear o debemos que, o más bien, no tenemos que verlo como que la única forma de que el nuevo humanismo funcione sea que ya estemos en una utopía, sino más bien como un estilo de vida o una filosofía, una forma de pensamiento para poder aportar a esta forma, a esta forma de pensar, una forma neutral, tranquila, que, que valide las opiniones de los demás sin tener que llegar a la violencia. Y eso es algo que podemos implementar poco a poco como individuos, porque el primer paso siempre es como individuos de escuchar a los demás, aunque sus opiniones o sus puntos de vista estén muy alejados de los nuestros, siempre debemos escuchar a los demás porque al final lo que tenemos enfrente es otra persona que ha vivido en carne y hueso situaciones duras, difíciles y situaciones que lo han marcado y que lo han definido como ser. Por lo que de ninguna manera debemos de pasarle por encima de estas cosas. Y por eso es que el nuevo humanismo no lo tenemos que ver como una utopía inalcanzable, sino como un medio, una herramienta para poder llegar a transformar nuestra sociedad a un mejor destino. Sí, correcto. La verdad es que ahora que usted lo plantea así, la verdad es que sí, es como un medio, más bien, para un fin que es una sociedad un poco más social, valga la redundancia, donde no haya tanta bronca como uno dice popularmente. Claro. Y es tan solo una idea o una forma de verlo desde una perspectiva que tal vez cree posible ese cambio o esa mejora dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Siento yo que los seres humanos para poder cambiar necesitan creérselo. Para que uno pueda mejorar algo, un aspecto propio, uno tiene primero que creerse capaz, uno tiene que sentir la capacidad de poder cambiar, de poder mejorar, aunque sea poco, aunque sea lento. Si nosotros nos lo proponemos, poco a poco nos iremos desarrollando como personas. Sí. Esperemos que en algún futuro, no tan lejano, poderlo disfrutar, podamos estar en esta sociedad tan estable. Sí, y poder sobre todo difundir un poco el mensaje para que las personas pues encuentren hasta cierto punto el beneficio de esto, porque al final siento que es algo que nos beneficia a todos para poder llevar a cabo nuestros sueños, nuestras metas, nuestros, nuestras vidas.